La historia inicia en la villa del vizconde Jack, en el reino de Floran. Aquí vemos a esta chica observar algo por esta ventana, y esta misma se ve triste, y se pregunta si ese día tampoco le llevarán cena. Ella toca su estómago y cierra sus ojos, pensando que está muy hambrienta. Esta misma empieza a caminar, mencionando que aún así no es nada porque está acostumbrada a pasar hambre, y muy poca gente conoce ese lugar, y ese sitio que es visitado con poca frecuencia, una prisión, donde ella, una hija ilegítima, está encerrada, y al ser una hija ilegítima fuera del matrimonio es una desgracia para su familia, así que nunca hubo nadie que se ocupara de ella, y su madre murió y ella perdió la habilidad de hablar, y su padre le visitaba una vez cada 6 meses o un año. Sin embargo, recordando cuando éste le decía que algo como ella nunca debió haber nacido, porque era una vergüenza terrible para esa familia, y la única razón por la que está viva es por Chai, porque si no tuviera que usar algo como ella, ya le habría deshecho. Y la protagonista menciona que algo como ella, porque si no fuera porque es el reemplazo de su hermana, habría sido abandonada de inmediato. Pero si ella no fuera muda, ésta se pregunta si las cosas fueran mejores. Aquí sigue transcurriendo el tiempo, y a la habitación de la protagonista entran estas criadas, acción que la sorprende, y se pregunta que qué está sucediendo, porque usualmente solo hay una persona que se encarga de sus comidas, pero a esta misma la peinan y le cambian el calzado, mientras ella piensa que no le han dado ningún tipo de explicación, y se pregunta que hasta dónde le llevan, porque algo debió haber sucedido en la mansión. Esta piensa que de ninguna manera, y pide que por favor, espera que no sea eso. Esta misma llega frente a una persona, y ésta se pregunta si es su padre, o si fue su padre quien le llamó, y ésta se ve sorprendida, porque fue su padre. Pero este hombre gira su rostro, e inmediatamente llama a Fai. Esta mirada asusta a la protagonista, quien menciona que lo supo desde el momento en que lo vio, que ese día había llegado. El padre de la protagonista dice que el ejército imperial está muy cerca, y ya sabe lo que tiene que hacer. Ante esto la protagonista está en silencio, aunque se sabe que es muda, y ella piensa que lo sabe profundamente, y es la razón por la que pasó 20 años en ese lugar parecido a una prisión, y debe ser la sustituta de su hermana en esa situación. Sin embargo, esta se ve algo preocupada, y su padre le dice que antes de que ella sea capturada por los soldados imperiales, este le pasa una daga, y le dice que debe morir y debe asegurarse de clavarla en su corazón, porque así demostrará su utilidad, cosa que aterra mucho a la protagonista. Esta intenta hablar, pero ya sabemos su dificultad para hacerlo, y ella gaguea temblorosamente. Pero por otro lado alguien le grita a su padre, y aquí llega Chai, quien comparte similitudes idénticas con la protagonista, la misma que se pregunta si es su hermana mayor, misma hermana que está en silencio y se ve muy asustada. Pero el padre de la protagonista dice que de esa forma evitarán ser perseguidos, y es la única manera de que ella pueda vivir. Este mismo toma a la hija mayor por el brazo, porque no pueden perder más tiempo y deben ir al carruaje, ante lo que Chai quiere resistirse y pone un pero, y esta misma gira a ver a la protagonista, haciéndonos entender que no está de acuerdo con lo que está pasando. Pensando en Fai, quien está hundida en su desgracia, esta misma se quedó parada frente a esta ventana, pensando que es el reemplazo de su hermana. Pero mientras se veía muy triste ella sacó un poco la daga de su vaina, porque siempre fue consciente de que no era nada más que eso. Aún así, vemos una de sus lágrimas, porque siempre lo supo. Sin embargo, esta empieza a llorar, porque siempre quiso ser amada, o al menos recibir algo de simpatía, y esto mientras llora fuertemente, porque lo que deseaba era solo un poco de atención, y esto mientras se desploma. Después de esto pasamos más adelante, y logramos ver a la protagonista desde una escena diferente. Esta misma se ha dormido, pero en ese momento le piden que oiga, y alguien llama a su hermano, y le dice que por ahí, y este soldado dice que hay una chica en un lugar que no es afortunado, y se preguntan si deberían divertirse un rato, pero el otro pregunta que qué pasa si le atrapan, y este dice que nada, porque solo terminará en una sanción, y le pide que no se preocupe, porque el comandante en jefe irá solamente al edificio principal y se marchará, y no puede creer que haya ido ahí solo para eso. Esto mientras llegan donde la protagonista, y mientras una persona extiende su mano con malas intenciones, dice que eso tardará un poco. Y bueno, aquí tomaron a la protagonista, y solo se ve la sombra de ellos,
del abuso que están cometiendo, y la protagonista se preguntaba que quién puede ayudarle, recordando que su padre le dijo que antes de ser capturada por los soldados imperiales debe morir, y debe asegurarse de clavarla en su corazón. La protagonista tuvo esta idea mientras lloraba y suspiraba, porque ahora no importaba nada, y estaba sin dolor, sin tristeza, y sin vida y solo tiene que soportarlo por un momento más, y como siempre, solo debe seguir las órdenes y todo habrá acabado. Esta pensaba en su mamá que siempre le amó, y vemos que llaman a Fai mientras una mano toca su cabeza. Esta mujer le dice que le ama, porque mamá ama a Fai, recordando este cálido abrazo, recordando la protagonista cuando su mamá le dijo que le amaba. Aquí estas palomas empezaron a alterarse mientras la protagonista lloraba, y todas empezaron a volar atacando a los soldados. Uno decía demonios y preguntaba que qué diablos, y el más joven llamaba a su hermano y le pedía que no hagan eso y que solo se vayan de ahí, porque si se quedan serán atrapados. Pero en ese instante a este le cortaron su cuello, y el otro preguntó que qué sucedía, y llegaba esta persona. Este soldado llamó a su excelencia, porque eso es, pero quien resulta ser el atacante, dice que él estaba preparado para el castigo por desobedecer órdenes. Y esto mientras está enojado y le pregunta si no es así, el soldado le vuelve a gritar a su excelencia, y pide perdón, pero no se contuvo, y de un solo tajo creó este charco de sangre. Él vuelve a guardar su espada, y en ese momento gira a ver algo, ve a la protagonista, quien también lo mira a él, pero aún así él se gira, pero la protagonista se sorprende, y piensa que no puede, y dice que su padre, pensando que ya no quiere estar sola, agarra la capa del chico ahí, y pide que por favor le lleve con él. Pero mencionan que hace 10 años, con el objetivo de derribar al Imperio Pleut, el Señor Supremo del continente, 10 naciones se unieron y alzaron sus espadas contra él, y tras una larga guerra el Imperio Pleut resultó victorioso, y el Imperio castigó a todos los países que se habían unido a la alianza. Y el león del campo de batalla, el comandante en jefe Max Warren estuvo al frente, y aquí volvemos al vizcondado de Jack en el reino Florian, ya que vemos a Warren llegando junto a un chico que tiene orejitas. Warren dice que eso es vergonzoso, y otro joven dice que incluso los perros atacan a los intrusos para proteger sus hogares, y de seguro estaban muy ocupados huyendo, y es un noble sin orgullo ni honor, y no es más que una bestia. En ese momento chico utiliza su nariz, o su olfato, mismo llama a su señor, y dice que hay olor a sangre. Aquí vemos que ambos llegan a un lugar donde se encuentran estos dos personajes, ambos se clavaron una daga en el pecho, y Warren se pregunta si un hombre que ni siquiera es un caballero se atravesó el corazón, porque obviamente es un sustituto, y dice que eso ya no es divertido, y le pide al perrito que incluya al vizconde en la lista de buscados, y dice que sí. Pero aquí pasamos fuera, donde ambos se encuentran caminando, y el perrito dice que esas flores son difíciles de ver en el imperio, y era bastante derrochador para ser un fugitivo. Warren se ve muy enojado, pero algo le sorprende, y Chico Perrito dice que el olor se va haciendo más fuerte a medida que avanzan, pero Boan piensa que cuanto más se alejan del edificio principal más espeso se vuelve el olor, y se pregunta si no solían prestarle atención al edificio principal. Se sorprende, y vemos la carita de felicidad del cachorrito, y en ese momento vemos todas estas palomas y aves volando, y el cachorrito dice que es increíble, y Boan dice que así es, y piensa que no puede creer que aves de diferentes especies estén volando en bandas, y es interesante, preguntándose que qué habrá ahí dentro que las hizo reunirse. Mismo dio un salto, cayendo en el balcón, y algo frente suyo lo sorprendió, y aquí fue donde las palomas atacaban a los sujetos. Y el chico le pidió a su hermano que no hagan eso porque deben marcharse. Harold Bowen veía enojado, pero el tipo gritó que son simples pájaros, y mientras Bowen agarraba su espada, y el hermano del malicioso le pedía que solo deben irse de ahí, porque si no serán atrapados. En ese instante fue que cortaron su cuello, y Bowen dijo que es insubordinación, y supone que estaban preparados para el castigo. En ese momento el otro tipo llama a su excelencia, porque eso es. Y aquí otro corte. En ese momento vemos al chico cachorro, quien llama a su señor y dice que limpiara eso, y le pide que por favor salga primero. Harold Bowen pide que tiren sus cuerpos fuera de la puerta, porque así cualquiera podrá escupirlos y patearlos,
y Cachorrito dice que tomará su orden. En ese momento fue que la protagonista extendió su mano, y ésta se aferró a la capa de Warren. Este estaba temblando e hizo que Warren se detuviera. La protagonista seguía temblando mucho, muchísimo, y se aferraba con fuerza. Pero Warren estaba en silencio, y piensa que normalmente le habría roto su mano en cuanto le tocó. Sin embargo, este se voltea a ver a la protagonista, e inmediatamente la toma por un brazo. Pero la protagonista grita que y piensa que lo siente y pide que no le deje, porque ya no quiere estar sola. Esta se vuelve a aferrar con más fuerza al pecho de Warren, el mismo que está súper sorprendido, y ante esto Cachorrito se ve muy mal, y piensa que es otra chica que va a morir. Este mismo llama a su señor, porque él se hará cargo de ella. Pero Warren dice que no, y le pide que espere un minuto, y este se pregunta si acaso esa chica es tonta, porque si tuviera un poco de sentido común, sabría que él es el enemigo. Este se ve muy sorprendido, porque ahora que lo piensa, recordando ese cuadro que vio hace un rato, porque la hija de esa casa no ha sido encontrada, este toma a la protagonista por su pelo, sorprendiéndola, e inmediatamente la hace levantar su rostro, mirándola fijamente, preguntándose si fue abandonada porque es insuficiente, o preguntándose si es una sustituta. Este se queda viéndole, y se da cuenta que la protagonista solo hace señas con su boca, pero ella pide que le lleve con él. Esta dice que por favor le lleve con él, y esto sorprende mucho a Warren. Aquí pasamos a la noche, y estamos en el aposento del rey Floran. Aquí Warren está en silencio mientras la protagonista está recostada en su pierna. Warren suspira fuerte, y la protagonista duerme allí sin soltarle un segundo. Esta no se despega, y Warren piensa que ni siquiera sabe cómo se pegó a él, y acabó yendo a su habitación.